Hace relativamente poco tiempo llegué a escuchar a algunas personas opinar que la presencia excesiva de Trafalgar Law en la segunda parte de la historia le hizo mal a la obra en general, ya sea por haber cambiado drásticamente la aventura de los sombreros de paja o por acaparar la atención y no dejar tarima para el resto en algunos momentos puntuales. Pero ¿será esto verdad? Tú puedes llevarme en apoyo y analizaremos las aportaciones del médico que muchos quisieran tener, así que sin darle más vueltas a esto, empecemos con el video. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Law no era ni un personaje random que no tenía nada que ver con la trama, ni tampoco un personaje sin importancia dentro de la historia. Lo primero se debe a que, más allá de que ya le conocíamos desde su presentación en la isla de Shabondi, también fue uno de los principales responsables de que Luffy saliera vivo de Marineford, ya que fue él quien le sacó del lugar en su submarino y luego le salvó la vida tratándole las heridas graves con las que salió del lugar. Y a decir verdad, esto sí que me parece un poco extraño, ya que no tenía un motivo lógico para haberse metido en semejante problema, puesto que no conocía a Luffy prácticamente de nada, y aún así arriesgó tanto su vida como la de su tripulación para salvarle sin obtener nada a cambio. Creo que Oda falló un poco aquí al justificarnos esto, y digo creo porque que yo recuerde no lo hizo, aunque puede que me esté equivocando, pero el punto es que ya había sido un personaje bastante importante previo al salto temporal, y posterior a ello trasladó esa importancia al mundo de One Piece en general, ya que se convirtió en un Shichibukai tras entregarle al gobierno mundial 100 corazones de piratas. Pero bueno, con esto se demuestra que Law era un personaje medianamente importante dentro de la historia antes de que iniciara el periodo en donde estuvo más presente en la misma, es decir, entre los arcos de Punk Hazard y Wano, por lo que no fue un tipo al que Oda se sacó de la raja de repente y le dio protagonismo porque le dio la gana. La importancia del cirujano de la muerte para la historia se fue construyendo desde su primera aparición al ponérnoslo como uno de los piratas de la peor generación, y vaya si la tuvo, ya que para muchos es el principal responsable del cambio de tono que tuvieron las aventuras de los Mugiwara. Y ya que estamos, hablemos ahora de eso. La alianza entre las tripulaciones de los sombreros de paja y la de los piratas Heart nos dejaron dos cosas interesantes que comentar. La primera es ese supuesto cambio de tono en la aventura de Luffy, y la segunda es el memazo de Luffy preguntándole a Law si le traicionará. Pero ya, hablando en serio, se me hizo sumamente interesante analizar el hecho de que haya habido un antes y un después en el viaje de Luffy luego de Punk Hazard, ya que previo a salir de ese lugar los Mugiwara andaban prácticamente de paseo por todo el Grand Line, y posterior a ello el viaje pasó a ser uno en donde debían llegar a X lugar para cumplir objetivos puntuales, siendo la meta final derrotar a los emperadores que se encontraban en la cima del mundo. Obviamente hay un cambio bastante drástico si comparamos este periodo de viaje al que había previo al salto temporal, donde si les daba la gana de ir a una isla del cielo lo hacían, o de repente se cruzan por casualidad con una isla de zombies y ahí se quedan. Pero ¿esto realmente es culpa de Trafalgar Law? A mi parecer no, ya que el motivo por el cual Oda decidió dejar un poco de lado esa sensación de aventura va más allá de la participación de un personaje. Muchas personas se olvidan de que la demografía de One Piece no deja de ser un shonen neketsu, es decir, un manga de peleas, y por lo mismo la trama debe ir dándole cada vez más importancia a los enfrentamientos. Es por esta razón que la grandísima mayoría de este tipo de historias terminan con una gran guerra, con un gran enfrentamiento entre dos grupos de personajes o una gran batalla como mínimo. Y One Piece no será la excepción, a pesar de que la gente se haya confundido todo este tiempo y creyera que este era un manga de aventuras, que sí, tiene mucho de eso, pero no es principalmente un manga de aventuras. Debido a esto, en algún momento Oda necesitaba hacer que la propia historia se tomara mucho más en serio a sí misma, cosa que ya había hecho previamente en menor escala con las sagas de Arabasta y Water 7, donde ambas estaban construidas para llegar a un gran conflicto entre los Mugiwaras y un grupo antagónico. Ahora pasaría lo mismo, pero contra los emperadores, y continuará siendo así hasta que la obra termine, ya que el momento clímax de la misma será un enfrentamiento contra un gobierno mundial al que no le tiembla el pulso para hacer desaparecer reinos enteros, así como también el que se tendrá contra el que seguramente terminará siendo el mejor representante de un pirata real dentro de la historia, y ambas situaciones no se resolverán yéndose de aventuras. Es por estas razones que Oda decidió emplear a Law como herramienta para hacer que el viaje de los Mugiwara tomara una ruta que les llevara hasta ahí, ya que si no hubiese sido de esa manera y estos hubieran continuado con sus aventuras randoms, no hubiéramos visto al Nuevo Mundo como el supuesto mar más peligroso que nos pintaron. Está bien que ahora tengan un objetivo puntual siempre, ya que esto les fuerza a ellos como banda a tomarse mucho más en serio la travesía que debería ser la más peligrosa que han
tenido hasta ahora, ya que si no, Oda nos hubiera estado vendiendo humo con ese comentario del nuevo mundo. Pero volviendo a Law, fue gracias a él que actualmente Luffy es un emperador, ya que recordemos que esto solo fue posible al recorrer la ruta que trazó el propio Law, en la que empezaron enfrentando a Doflamingo en Dressrosa y terminaron derrotando a Kaido en Wano, usurpando así el puesto que tenía este último en el mundo de la piratería. De no ser por el cirujano de la muerte, Luffy ni siquiera hubiera despertado su fruta, ya que fue él quien le metió en ese tremendo problema de pelearse contra la bestia más fuerte del mundo. Pero hablando de despertares de fruta, es un guionazo el hecho de que Law haya despertado a la suya. Existe una corriente de pensamiento que cree que es un tremendo guionazo el hecho de que Law haya tenido un power up tan pronunciado en un periodo de tiempo tan corto, y las bases de esta postura son buenas, ya que hay que tener en cuenta que el médico pasó de haber sido derrotado por Doflamingo en Dressrosa a ser capaz de derrotar a Big Mom, una emperadora, en Wano. Esto fue prácticamente gracias a que pudo despertar su Akuma no Mi, pero ¿realmente era posible que lo hiciera en un periodo de tiempo tan corto? Lo primero que debemos tener en cuenta es que la destreza que puede llegar a tener un usuario de Akuma no Mi al emplear sus habilidades varía según quién sea y la fruta que haya consumido. Es decir, no todos tienen por qué ser unos mediocres al momento de mejorar el uso de las mismas, así como tampoco todos tienen por qué ser unos maestros empleándolas. Law, por ejemplo, entra más en el grupo de los maestros, ya que en su caso él posee la fruta perfecta para el resto de habilidades que posee. Recordemos que el apodo del cirujano de la muerte se debe a los conocimientos que este tiene y que aplica al usar su fruta. A mi parecer esto da pie a que Law haya tenido siempre un potencial extremadamente grande en cuanto al manejo de su fruta respecta, pero entonces, ¿por qué no la despertó antes o durante su pelea con Doflamingo en lugar de luego de ser papeado? Y la respuesta a esto tiene mucho que ver con el cambio de mentalidad que tuvo Law luego de que Doflamingo cayera. Previo a que esto ocurriese, el Supernova se enfocaba mucho más en crear estrategias que contaran con situaciones externas que pusieran en jaque a sus enemigos, y ejemplos de ello es el secuestro de César para forzar a entrar a Doflamingo en una situación desventajosa. También utilizar a los sombreros de paja como apoyo para intentar lograr su objetivo de papearse al señor de lentes graciosos, o incluso el de destruir la fábrica de Smiles para que así Kaido se encargara de este último. Sin embargo, tras la derrota de Doffy, algo en él cambió, ya que se quedó sin objetivos, por lo que decidió rellenar ese espacio vacío con uno nuevo, el de descubrir el secreto detrás de la D, y para ello debía continuar con el plan de enfrentarse a los emperadores, pero para eso debía cambiar su forma de hacer las cosas. Ya no debía seguir pretendiendo poner en jaque a un Yonkou para derrotarlo, debía tener una carta bajo la manga que le permitiese valerse por sí mismo, por lo que, al igual que sucedió con Luffy de camino a Enies Lobby, este desarrolló su power up, solo que en su caso con mucho más tiempo disponible para hacerlo, ya que debemos asumir que esto sucedió en un periodo de tiempo de semanas, a diferencia de Luffy con su segunda marcha, que él la desarrolló en cuestión de horas, y seguramente algunos vendrán a decirme que no es lo mismo a la segunda marcha que el despertar de una fruta, pero aquí es donde vuelvo a lo que dije al principio. Law es uno de los mejores usuarios de Akuma no Mi de la historia, y previo a todo esto él no tuvo la necesidad de enfocarse en mejorar él mismo como sucedió luego de que le derrotaran en Dressrosa. Es por esta razón que creo que su cambio de mentalidad justifica el hecho de que desarrollara el K-Room en tan poco tiempo. Este es un punto con el cual no me quiero extender mucho, ya que es algo de lo que ya hablé hace no mucho en un video que hice de Sanji. Como todos sabrán, Law tiene un flashback bastante bueno en donde se nos construye tanto su personaje como el de Corazón y el de Doflamingo. Esto lo vimos en pleno arco de Dressrosa y es el responsable de que a día de hoy los tres personajes sean bastante queridos por la comunidad, aunque en el caso de Doflamingo también se debe a que es un villanazo, pero bueno, a pesar de que ese momento en la historia fue sumamente disfrutable, algunas personas se quejan del mismo porque consideran que fue tiempo invertido innecesariamente en personajes secundarios, y que este pudo haberse dedicado mejor a desarrollarnos más a algunos de los personajes principales que pasan más desapercibidos. Yo de esto opino que si estuviéramos en una historia corta, es decir, una de unos 100 capítulos, sí les diría que igual pudo invertirse mejor ese tiempo en pantalla en algún personaje principal que no tenga tanto protagonismo, pero en una obra de más de 1000 capítulos, Oda ha tenido el tiempo de sobra para desarrollar todos los personajes que ha querido, por lo que no es cuestión de que, no sé, Law tenga más o mejor trasfondo que Zoro, por ejemplo, sino que a Oda no le ha dado la gana de construirnos más al espadachín, y prueba de ello es el final del arco de Wano, donde quedaron muchas cosas sin resolver referentes a ese personaje. Es por esta razón que no creo que el hecho de que un personaje secundario como Law tenga más protagonismo que ciertos personajes principales se deba a que este le haya quitado tarima, y contrario a ser malo, más bien es beneficioso para la historia, ya que al menos nos da lo que nos dejan debiendo personajes como Zoro, Franky, Brook, Chopper
o Robin. Y sí, Robin es un personaje sumamente mal llevado en esta segunda parte de la historia también, pero bueno, en definitiva, yo no creo que lo haya arruinado One Piece o le haya quitado su esencia. A mi parecer es un personaje que más bien ha mejorado la misma, haciendo que esta avance de forma lógica para que los objetivos finales sean cumplidos. Gracias a él, Luffy es un emperador, y aunque haya sido derrotado luego de salir de Wano, por toda esta construcción que ha tenido, no dudo que a pesar de perder sus Road Poneglyph, este pueda cumplir su objetivo de descubrir qué significa la D, a diferencia de Kid, que bueno, este no fue construido ni nada, más bien se le destruye constantemente. En fin, si les gustó el video no se olviden de darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan más videos como este. Por aquí les dejaré un análisis que le hice a las participaciones de Sanji en la historia. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.